Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6. Camila, no tenés silla. ¿Querés silla? ¿No hay modo? Libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo del 5 al 8. Esta palabra está en el llamado y conocido Sermón del Monte de Jesús. Quiero hacerte una reseña de lo que significan en el libro de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, inclusive, es conocido como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas y todo lo que va relatando. Está resumida la doctrina, la forma de vida de los cristianos. Resumida no, está expuesta allí. Les aconsejo, me aconsejo leer estos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, para como cristianos poder estar entendiendo de qué manera nos llama a vivir el Señor. Amén. Voy a leer esta palabra. Tiene un título, Jesús y la oración. Nosotros vamos a leer y a compartir de los versículos, les dije, del 6 al 8. Espíritu Santo, una vez más te pido que seas tú el que esté hablando por mi boca, que tomes tú el control de todo lo que aquí se haga, se hable, se mire, Señor, se comparta, que venga del corazón del Padre como fue entregado para el corazón de sus hijos, y seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que nos ministre, nos guíe y haga conforme a la voluntad del Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que el Señor estuvo tratando conmigo, y estuvo tratando realmente de una manera muy especial. Y se los voy a compartir tal como el Señor me trató. Veía que habla de estar en lo secreto con el Señor, de pasar tiempo con Dios, y bueno, un poquito venía a mí lo que la idea que venimos llevando a cabo ya hace 3 años. Nosotros tenemos un taller llamado Tiempo con Dios, hace 3 años, que cada martes compartimos enseñanza. En realidad ahora está Agustín, ya hace 2 años, compartiendo los libros de los profetas mayores y los menores. Sabemos que no es por la calidad, sino por la extensión de cada uno de ellos, que así se identifica. Y bueno, y venía todo esto a mi mente cuando trataba esta palabra del Señor, de qué importante es darle tiempo a Dios, ¿verdad? No solamente darle tiempo de nuestro tiempo, sino también darle ese tiempo a Dios para que Él obre en nosotros y en todas las cosas. Sabemos que Jesús les hablaba por parábolas, ¿verdad? A las multitudes y a los discípulos. Él le hablaba por parábolas, hablaba trayendo lo cotidiano, ejemplos de lo cotidiano, para que la gente
tuviera el entendimiento, pudiera comprenderlo, lo que él estaba hablando. Él traía las cosas del reino, pero las aplicaba a lo cotidiano. Y así empezó conmigo ayer el Señor. Y me llevaba a una situación doméstica del diario vivir. Y me mostraba que al igual que una habitación, una casa que no se limpia o no está, digamos, en las condiciones o en un determinado momento o por hábitos, se van dejando cosas acumuladas y van generalmente los rincones, ¿verdad? Somos los que usamos rincones como para guardar o para dejar las cosas. Y el Señor me trataba con eso, ¿no? Yo estaba limpiando mi casa, disponiéndome a limpiarla, y empecé a ver esa situación. Y entendía, cuando las cosas no están en su lugar, no están ordenadas o no se está detrás de ellas, que es el ámbito perfecto para que se escondan o aniden insectos domésticos, por ejemplo. Y no tanto, ¿no?, como domésticos, arañas, cucarachas. Y entendía, mirá lo que te puedo decir, pero ¿qué estás hablando? Te estoy hablando de lo cotidiano. Jesús hablaba así también, y si Él me lo dio, yo lo comparto de esta manera. Que entendía que pasa así también con nosotros, y entendía que cada día, estar en ese mantener, en esa higiene, y nosotros también, y esto viene un poco por lo de la palabra que estamos compartiendo, nosotros también nos vamos contaminando, nosotros también vamos viviendo situaciones en las cuales nos empieza a afectar a nosotros. Entonces entendía con todo esto que te estoy diciendo que, por ejemplo, de un día para el otro en una casa vos ves una telaraña y decís, esto ayer no estaba, ¿tá? Y la ves, pero si no la sacás, ¿qué pasa? Se instala, ¿verdad? Que si no la limpias, se queda allí, se instala y se desarrolla, ¿verdad? Yo ayer limpié, y hoy cuando muevo una mesa encuentro una telaraña con otra araña y ya tenía su huevo en la tela. O sea, ya estaba. Entonces iba entendiendo una cantidad de cosas cuando nosotros no estamos en las cosas, en el cuidado, en los detalles que tenemos que estar. Y no te estoy hablando de cómo tenés la casa, cómo no tenés la casa, sino que estoy haciendo realmente una comparación, como Dios me la trajo a mi vida, de cuando las cosas nosotros no las atacamos en el momento, se instalan y se desarrollan. Entonces, yo quiero que vos digas junto conmigo, hay que mover. Hay que mover y remover. Porque lo que se queda quieto, veía como lugares donde de repente no se transita, donde no se mueven las cosas, donde hay oscuridad, es el ámbito perfecto para que se desarrollen estos visitantes que a mí, por ejemplo, hay algunos que me sacan. Me pasó con una araña que le dio en las patas y bueno, no sabía ni qué hacer, pero el Señor me dio la salida. Entonces, así en nosotros, lo que no limpiamos, sacamos, quitamos de nosotros nos vamos entonces contaminando de todo lo que nos rodea, nos salpica. Y si no estamos a cuenta, si no estamos llenos de Él y vacíos de nosotros, eso se acumula con lo de ayer, con lo de hoy, con lo de ayer, con lo de antes de ayer, con lo del año pasado, y ¡zas! De repente sale de ti y de mí lo peor. ¿Me van siguiendo? Entonces me podés preguntar, pero ¿y cómo somos limpiados? Porque me estás hablando de una casa, sabemos, ¿verdad? Echamos agua, barremos, aspiramos, sacudimos. Mirá vos, el agua simboliza el Espíritu Santo de Dios.
Y vamos haciendo eso, pero ¿cómo somos limpiados nosotros? Por su palabra. Nosotros somos limpiados por su palabra. En Juan 15 dice, Jesús le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Venía a mí el entendimiento que ya he escuchado algún siervo decirlo, al apóstol Palavecinos, sobre todo, lo que ves en lo natural es aún más en lo espiritual. Si yo, viendo lo natural, empecé a comprender lo que pasaba cuando uno no estaba en el cuidado diario, y vos me decís, pero es una obsesión constante. No, pero es tener, digamos, el saber cómo está cada cosa, el saber. Yo hasta que no terminé y corrí todo lo de la cocina y baldeé y hice todo, yo no tenía el conocimiento claro de cómo estaba eso. Y encontré a la arañita, que no era una arañita, era una tarántula muerta, seca. El Señor me dio la estrategia de cómo sacarla, porque no tenía nada para matarla. Entonces lo que te estaba diciendo, también me trató con las plantas. Si yo riego la planta y nada más, la riego, le echo agua y me voy, y no la miro, no le miro las hojas, no miro el tallo, no miro la tierra, con el cuidado que tengo que tener por ella, no veré si está siendo atacada por algo. Y entonces, de esa manera, si veo que algo está atacando, evitarlo. Y me pasó ya hace unos días con el rosal, que tenía el pulgón verde, creo que se llama, lo limpié, lo otro, le eché agua con ajo, que dice que repele los bichos. Y de vez en cuando ahora encuentro en las plantas, tengo una planta de morrones, en la cual ayer la voy a regar y la veo y tenía este pulgoncito verde. Y ya la limpié. Pero entonces todo esto me aplicaba a mí, que si yo no estoy viendo, observando, cuidando en todos los detalles que está siendo atacada, no voy a poder evitar que la contamine, que se pierda el fruto, la flor o la misma planta, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo intervine, me ocupé, atendí eso que estaba sucediendo con la planta, luego de que yo supe que estaba esos bichitos que le empiezan a debilitar, que estropean el fruto y trae como 3 morroncitos, o 2, hay una que trae 2 y otra que trae 1, y todo eso se podía perder. Yo cuando vi eso, yo podía, luego que lo vi, yo hice algo, o puede que no haga, pero si hice algo para erradicar eso que estaba allí, que la atacaba, o pude verlo y no hacer nada. Aunque vi, lo dejé. ¿Me siguen? Yo puedo ver lo que... No verlo porque lo dejo pasar, porque simplemente estoy en lo mínimo, en lo cotidiano, le pongo agua y punto. O puedo mirar y cuidar de la planta y ver que algo la está atacando, así como tu vida y la mía. Podemos ir al Señor en una oración más o menos, pero también podemos ir a la oración, ver que el Espíritu nos inquieta, nos redarguye, que la palabra nos empieza a ministrar, y yo puedo hacer algo con eso o no hacer nada. Aunque supe y vi y entendía que hay algo que tengo que hacer. Siempre hay algo que tenemos que hacer. No existe una situación en nuestra vida en que no haya nada que no tengamos que hacer. ¿Se entiende?
el Señor está en nuestra vida constantemente como el labrador tratando con nosotros. Entonces, hay algo que tengo que hacer. Te digo algo que he experimentado un poco en estos días. Por algo el Señor me trajo esta palabra. Que si ves mucho, si hay mucho de la vieja mujer, mucho del viejo hombre, ¿se va entendiendo por dónde viene la palabra, por dónde viene el trato del Señor, por dónde viene el mensaje de hoy? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Desalojar, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos diga, que te muestre qué es lo que tenés que desalojar, lo que tenemos que desalojar. Decirle a eso que ha estado allí, quizás como el pulgón, quizás como esa araña, quizás a decirle no hay alojamiento, quizás como esas costumbres, esos pensamientos, ese no sé qué, que el Espíritu Santo sí puede mostrarte porque Él sabe. Decirle, ya no hay alojamiento aquí para ti, te desalojo. Hoy es día de entender que hay cosas que tenemos que hacer, que tenemos que primero que nada reconocer cómo estamos, cómo está tu casa, cómo está la planta, cómo están tus cosas. Desalojar. ¿Y cómo? Por su palabra, decíamos. Leímos recién allí en Mateo 6, que decía, en lo secreto. Mas tú cuando ores, 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Recompensará en público lo que hacemos en lo secreto. Yo te pregunto, ¿estás llevando esas cosas que hay que desalojar, ya no tienen que estar a ese lugar secreto? ¿Cómo estás en público? En público se ve lo secreto. En público se ve lo secreto y a veces no nos gusta lo que está pasando con nosotros en público. Y hoy nos está hablando el Señor que entremos a un lugar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Nuestro pastor, el apóstol Palavecino, siempre nos enseña a que al presentarnos al Padre, lo hagamos dándole gracias, lo hagamos pidiéndole su perdón y lo hagamos arrepentidos, un perdón con convicción de arrepentimiento por lo que hayamos hecho, vivamos o vivimos, y por esa misericordia pedirle a Él, agradecidos de que Él nos escucha. Y sabemos, como dice la palabra, que Él está en lo secreto y nos escucha. Y sabéis que cuando Él nos enseñaba esto, el apóstol Palavecino, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, empezamos a hablar con Él y empezamos, y no por formulismo, no por una receta, sino quitando todo lo que en ti y en mí le impida a Él que se manifieste su presencia. Acercarnos a ese lugar, empezar a tener un acercamiento con el Señor cuando vamos a orar, diciéndole gracias Padre. Así como Jesús después les enseña la oración, gracias Padre. Perdónanos Señor. Y empezar nosotros en esa conversación con un arrepentimiento genuino, clamando a Él por su misericordia. ¿Sabes qué sucede? La presencia del Señor no se tarda. ¿Por qué? Porque nos presentamos de la manera en la cual el Señor
anhela y puede acercarse a nosotros, entregando todo lo que se puede interponer. Y vamos viendo aquí en Mateo 6, los versículos que leímos, que habla de un lugar. Habla de: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Entonces, tener un lugar donde orar, un aposento. Quizás yo pensaba, ¿no?, un poco en ustedes, en otras personas, en que no siempre es posible quizás tener un lugar donde yo pueda tener intimidad, cerrar la puerta. Pero Jesús habla de un lugar acá, para algo que entendemos conforme a como Jesús también lo practicaba, es algo primordial en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra condición. Nosotros tenemos necesidad de Él. Nosotros somos incapaces de muchísimas cosas. Nosotros dependemos de Dios y la oración se hace imprescindible, es prioridad en nuestra vida. Pero está hablando de cerrar la puerta, decíamos. Entonces yo entiendo que habla de un lugar privado, ¿verdad? Al decir cierra la puerta, está hablando de privacidad, de íntimo. Capaz que vos en tu casa podés tener un lugar apartado, destinado para esto, pero capaz que no, porque cohabitás con otras personas. Y hoy es importante que entendamos que en ese lugar nosotros nos tenemos que encontrar a solas con Él. Tiene que existir ese lugar. Si querés un lugar para orar y no lo tenés, o el tiempo, pedíselo al Señor, porque Dios lo dispondrá. ¿Por qué? Porque Él quiere desarrollar esa relación contigo, conmigo. Un lugar de oración, un cuarto de oración. Eso que sea necesario, que tenga todo lo necesario para que podamos estar a solas con Él. Un lugar que entendemos que ha de ser silencioso, un lugar que ha de ser santo, donde tú y Él se reúnan. Hemos hablado, hemos compartido esta palabra, este mensaje de varias maneras, pero hoy el énfasis de este mensaje está en el lugar donde yo me reúno con mi Padre que está en lo secreto, y Él me da una promesa que me va a recompensar en público, que la respuesta de Él va a venir. Es una promesa. Entra en un lugar, y está hablándolo Jesús, como te decía al principio, en el Sermón del Monte. Si no fuera vital para nuestra vida, Jesús no lo hubiera citado en ese momento. Que si lees todas las cosas, vas a entender de qué manera Jesús lo hacía. Él temprano a la mañana se iba a orar al desierto. Jesús nos está diciendo algo que Él no hacía. Entonces, al tener un lugar, ¿sabés qué pasa? Cuando vos determinás cierto lugar de la casa, en un momento en el cual nada te distraiga, nada interfiera, en ese lugar, cuando vos llegás, cuando vos ya es un lugar donde tú te encontrás con Él, cuando vos llegás, ¿sabés lo que descubrí? Cuando hay un lugar apartado, dedicado, consagrado, así como la tsunamita le construyó un lugar al profeta. Cuando vos llegás ahí, no necesitas mucho protocolo y mucho preámbulo. Su presencia se manifiesta.
En ese lugar es donde nosotros nos rendimos, nos podemos decirnos de rodillas, haremos toda nuestra consagración, nuestra entrega, nuestra honra a Él ahí, en ese lugar secreto. Y cuando vos y yo vamos a ese lugar y tenemos esa reunión con Él y abrimos nuestro corazón y rendimos todas esas cosas que te decía, que si las dejamos pasar se acumulan y van contaminando, así como en una casa, y se van metiendo bichos, así también en nuestra vida se van formando cosas, metiendo cosas que es necesario limpiar, es necesario estar a cuenta. ¿Sabés lo que va a pasar cuando vos involucrás a Dios en ese lugar secreto, con todas las cosas, con lo que estás viviendo, con lo que te está pasando? Él hará en ti, Él va a hacer en mí su voluntad. Vamos a ver el resultado de nuestra relación con Él en lo privado. Vamos a ver el resultado en público de lo que en lo secreto hayamos hecho. Y Él va a hacer su voluntad conforme al plan y al diseño. Entonces, cuando nosotros aceptamos en un momento a Jesús como nuestro Salvador, nosotros empezamos a desarrollar una relación con Él. Pero al darle un lugar de oración, un lugar de encuentro, al decirle que es nuestra prioridad, como Él la tenía, a las primeras horas, bien temprano, lo primero que Él hacía, iba a orar en el desierto. En ese lugar secreto, en ese lugar que el Señor nos enseña aquí en el Sermón del Monte, en ese lugar es donde nosotros nos libramos las batallas que son necesarias. Cuando nosotros tenemos adversidades, conflictos con personas, y muchas veces queremos resolverlo por nuestra propia cuenta, es necesario que nosotros la llevemos al lugar de oración. Llevarle esas situaciones a nuestro Padre, en ese lugar. Y parece que estamos hablando de algo que es sumamente el 1 más 1, lo más básico. Pero ¿sabés qué entendía? Si el Señor trae esta palabra es porque hay algo que nosotros no estamos haciendo. Y lo podemos ver conforme a cómo estamos procediendo en público. Porque lo público, decíamos hoy, en lo público se ve lo secreto conforme a esta palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a Él y lo llevamos a ese lugar, le llevamos eso a nuestro Padre Celestial, ¿sabes qué? Él queda involucrado, lo involucramos a Él en esa batalla. Es esa situación, sea con quien sea, si es con tu esposa, si es con un vecino, si es con un amigo, si es con un hermano, si es con un hijo. En ese lugar nosotros llevamos la adversidad, la circunstancia, la situación a Él y postrados delante de Él. Le podemos pedir a Él guía, ayuda, fortaleza. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero hubieron días, los primeros días de este año, que han sido realmente muy duros. Y no encontraba cómo resolverlos. No encontraba a quién, no encontraba una salida. Y me sumía en la preocupación y no iba a la oración. Dejé que ganara todo eso. Por eso te hablaba de cuando nosotros vamos siendo afectados, influenciados y no nos libramos de eso en lo secreto con el Padre. Se va formando un cúmulo, así como en una casa, en una habitación que no es bien limpiada, ventilada. Entonces, al pedirle a Él, al abrir nuestro corazón, al pedirle postrados al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos fortalezca, Él
va a dar la respuesta, porque solo Él puede responder, solo Él nos puede consolar. Te repito, lo dijo en el Sermón del Monte. Habló de ese lugar. Entiendo que es un lugar de quietud, de santidad. Era importante. Él mismo así lo hacía. Él mismo se iba lejos al desierto para orar. Allí pude entender, pude vivir que derrotamos toda tentación, postrados ante Él. Y a veces me dicen, pero yo no puedo ponerme postrado porque el lugar donde puedo estar, quizás por un momento no aparezca nadie, pero ¿viste lo que es el modo avión? Ponete en modo oración, ponete en modo clamor. Entregale al Señor de la mayor privacidad, de la mayor, el mayor ambiente, como el Señor acá nos está enseñando, de quietud, de que no haya interrupción. Y el clamor de lo que sea tendrá respuestas. Vamos a recibir las instrucciones que necesitamos. ¿Y sabés qué entendí además? Que es para cada día. En el cuarto de guerra nosotros somos preparados para lo que vamos a tener que enfrentar, la batalla que vamos a tener que pelear, donde nosotros vamos a recibir todo lo necesario. Pedirle al Señor que nos prepare para estar sensibles. Nosotros en el entorno laboral, yo en mi entorno laboral, la verdad que hay momentos en que parece que está todo alborotado. Y uno se siente no voy a decir que sea en desventaja porque no es así, pero se siente como si estuviera solo frente a una cantidad de personas que piensan igual o que se manejan con los mismos códigos y que hablan las mismas cosas. Y es ahí donde se está dando también parte de estas batallas, como te decía, ¿no? Al principio, estas cosas que nos afectan, que nos contaminan. Y entendía qué importante y qué diferente es cuando yo me preparo antes de salir a la guerra. El cuarto de guerra, ¿han visto la película El cuarto de guerra? ¿Se acuerdan que la esposa se mete en un lugar, prepara todo un closet y allí se mete a orar y en lo secreto y luego ve la respuesta de Dios en su esposo? Entonces te decía que es necesario que recibamos las instrucciones y el manual es la palabra de Dios. El manual, el plan de batalla, el plan para esa guerra que tenés que pelear está en la Biblia. La Biblia es la guía, pero si está cerrada, no puedo conocer el plan que Dios determinó. Toda situación, toda pregunta, toda necesidad tiene la respuesta aquí en la palabra de Dios. Dios habló a mi vida con esto. Yo no te estoy hablando de algo que te estoy volcando una carga, te estoy diciendo, Dios está tratando esto con mi vida. Puedo entenderte si en algo el Señor te está diciendo a ti hoy, porque también está hablando a mi vida. No me paro aquí a decir algo de sabionda ni de superada, sino de lo que el Señor está diciendo. Entrar en lo secreto es importantísimo, un lugar de oración, el lugar donde vos entrás y sabes que el Padre ya te está esperando, el lugar de encuentro, el lugar de reunión. Para eso que vos y yo no encontrábamos respuesta, para eso que vos y yo hicimos, como decía al principio, había mucho de Viviana. Cuando hay mucho de Viviana, mucho de la vieja mujer. El Señor, ¿sabes qué? Nos decía en el versículo 8 que Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad.
antes de que nosotros se lo pidamos. Y Él quiere que nosotros estemos con Él. Él quiere guiarnos. Es necesario que nosotros le busquemos. Él está dispuesto. Si Él está allí, Él está dispuesto. Pero es necesario que vos y yo también estemos dispuestos a confesar nuestros pecados, a poder reconocer cómo está nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo nos da convicción de cómo está nuestro corazón. Yo me he encontrado diciéndole, Señor, mostrame si en mi corazón hay algo más de lo que te vengo a decir que no está bien. Que pueda empezar un día, cada mañana, si elegís ir a ese lugar apartado, santo, en silencio, sin interrupciones, si es en la primera hora de la mañana, que es la mayoría comenzamos en la mañana, no todos, quizás sea el mejor momento, pero empezar el día limpio para escucharle a Él, limpio de interrupciones, de nada que interfiera. Y para eso debemos estar prestos a abrir el corazón. ¿Sabes? Dios hablará con claridad a nuestra vida. Es importante que entendamos que su palabra nos está dando las instrucciones para que nosotros estemos limpios, libres de todo lo que pueda impedir que esto suceda. Es promesa. Si vamos a lo secreto, Él nos ama. Y por eso habla de un lugar en lo íntimo, cerrando la puerta. Cuántas cosas hay en nosotros que es necesario que hoy le entreguemos al Señor para que podamos tener una relación más cercana con Él. Que si nosotros realmente deseamos ese lugar y hasta ahora no lo has tenido, o considerabas que, bueno, yo hablé con el Señor, le puse y Él sabe todo, sí, Él dice la palabra acá que Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad, pero ¿por qué te va a llamar a lo secreto, a que te desentiendas de todo? ¿Sabes lo que hice hoy? Para la gloria de Dios, dejé el celular en la primera habitación de mi casa y me vine a la iglesia a prepararle el mensaje. Le dije, Señor, yo necesito que seamos tú y yo. Que esa necesidad esté en nosotros. Porque en ese lugar donde el Señor nos llama a ir, allí nosotros somos confrontados con los pecados que hemos desarrollado. Y en esa relación más cercana con Él, nosotros podemos hacer ese proceso de sanidad y limpieza. Y es necesario ese lugar, porque Jesús en la palabra de Dios lo dijo. Es necesario un lugar, un tiempo. Entendía que es el mejor momento de nuestro día. Si es a la mañana, mejor. Si no, en el momento que sea mejor para vos. Pero separar un lugar y un tiempo de toda interrupción, apartados. Y me traía memoria cuando empecé en el camino del Señor. Estoy hablando hace unos 12 años atrás. Le buscaba con fervor. Y entendía, le decía, Señor, había tanta necesidad en mí. Y encontraba tanta fortaleza en ti. Era levantada de esos pozos. Me acuerdo cuando iba, teníamos una casa grande, pero yo buscaba bien en lo íntimo, aprendía, mis pastores me habían guiado muy bien. Y me iba al fondo, había una habitación que se usaba para dar clase y para reuniones. Y me iba, siempre trabajé muy temprano, y me iba a las 5 de la mañana, pero no había nada que impidiera. Yo salía, todos dormían y a las 5 de la mañana me iba a adorar al Señor. Y el Señor me traía a memoria eso.
el Señor me traía a memoria eso, y sé que pude pasar por todas las situaciones que el Señor me permitió pasar, de las situaciones en las que el Señor me libró, me sacó. No me olvido de dónde me sacó el Señor, pero sí como le buscaba a las primeras horas de la mañana, y entraba en una condición y salía fortalecida. A llevarme el mundo por delante, no, a saber que había estado con Él, que le había entregado toda mi carga, mi dolor, mi desesperación, mi potencia, las decisiones que no quería tomar, pero que Él me estaba ayudando y guiando a través de su palabra a tomar. Y así fue mi caminar en el Señor. Me recuerdo en los pasos dados de decisiones, me recuerdo todas las madrugadas orando en lo secreto. Y si llegué hasta aquí fue porque el Padre siempre cumplió su promesa y me respondió. Me recuerdo después, cuando teníamos la iglesia y mi segundo matrimonio, no tenía un lugar, era un centro de rehabilitación, pero teníamos la iglesia. Y antes de irme a trabajar, bien temprano me iba para la iglesia. Y allí me derramaba porque lo necesitaba, porque era incapaz de sobrellevar todo lo que estaba atravesando si no iba a su presencia. Era incapaz de tener la palabra, la respuesta conforme a lo que el Señor quería si yo no iba a ese lugar, donde Él me fortalecía, donde Él me levantaba, donde Él me daba la dirección, donde Él me daba la guía. Y así caminé, pasando por el fuego, por las aguas, igual que tú. No soy yo, no me pongo de ejemplo. Sí puedo hablarte de la diferencia que hay cuando estamos dependiendo de Él, ante un reconocimiento de mi necesidad de Él, mi incapacidad, hace que vaya rendida a Él. Pero cuando no lo hacemos, como te decía al principio, y en lo cotidiano, a diario, empezamos a pelear las batallas muchas veces en nuestras fuerzas y con nuestras características, y eso se ve en público. Amén. Y en el nombre de Jesús estamos soltando toda esta palabra, y en el nombre de Jesús estamos ministrando esta palabra. Pero en estos tiempos, quizás por muchas razones, reconozco que no he estado en ese lugar secreto como otrora lo hice, como en otros momentos sí lo hice, y veo la diferencia, y siento la diferencia, y vivo la diferencia. Pero el Señor, en su infinita misericordia, hoy nos trae este mensaje. Es necesario tener un lugar de encuentro con Él, donde nosotros rindamos todo lo que hay dentro de nosotros, las situaciones que vivimos, para que tengamos su guía. Ahí le digamos: Señor, guíame, Señor, no sé qué hacer. Y ser limpiados, y ser fortalecidos, y ser levantados. ¿Te está hablando el Espíritu Santo? Es el lugar donde nosotros dejamos nuestras cargas y Él se las lleva. Es el lugar donde nosotros confesamos. Es el lugar donde nosotros lloramos, y el Señor conoce el motivo de tus lágrimas y de mis lágrimas delante de Él. Es su presencia muchas veces que nos quebranta y nos hace llorar en ese lugar santo, en ese lugar poderoso, en ese lugar que se convierte en el más hermoso, para que yo me encuentre con Él, con mi Padre, para que tú te encuentres con tu Padre. Y nuestras cargas son levantadas, y nuestro lamento es cambiado por baile. ¿Cuál es tu lugar secreto? ¿Cuál es? ¿Lo tenés?
¿No lo has considerado tal como hoy la palabra nos viene a decir? Veía y entendía cómo podemos pasarnos la vida sin una relación con el Señor. Conocemos mucha gente, ¿verdad? Vemos cuántas personas viven sin tener una relación con Él. ¿Cuántos lo hacen? Muchos. ¿Tenés un lugar? En estos momentos capaz que pensaste en uno. Si estás dispuesto, te puedo asegurar a hacer un lugar, te puedo asegurar que el Señor te va a guiar. Un lugar tuyo con Él, un lugar santo, privado, donde hacemos lo más importante de nuestra vida, rendirnos a Él, donde nuestra comunión y nuestra intimidad con Él se fortalece. Me viene algo como que estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo aquello. Yo te invito, conforme a la palabra que hoy el Señor está ministrándonos, que lo hagas y habrá paz, habrá sustento, y esa necesidad es la que te lleva muchas veces a una relación más íntima con Él. A veces pasar por ciertas cosas es lo que hace que vayamos a una relación más en lo profundo con Él. Seamos sabios en hacer lo que Él dijo, entrar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, entra en ese lugar, en tu lugar de encuentro, en tu lugar íntimo, la puerta cerrada. Si sos sabio, si somos sabios, vamos a buscar ese lugar. ¿Sabes qué otra cosa entendía? Es tan sencillo lo que nos plantea el Señor. No nos está planteando algo difícil. ¿Te acordás? Fue Naamán el que el Señor lo mandó, el profeta lo mandó a lavarse 7 veces en el Jordán, que tenía lepra. ¿Y te acuerdas lo que le dice el siervo que estaba? Naamán se enojó porque el profeta le mandó decir, no le dijo directamente, le mandó decir por un siervo, y cuando le dice lo que tiene que hacer, ¿qué le dice el guardia que estaba, ¿cómo se llama? El oficial que estaba con Naamán, el escolta que estaba con Naamán, ¿qué le dice? Señor, te ha pedido algo sencillo que hagas. Si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo harías? Algo complicado, ¿no lo harías? Te pidió algo sencillo, ¿qué perdés en hacerlo? El Señor no nos pide acá grandes protocolos y grandes cosas, simplemente nos dice, cerrá la puerta en un lugar donde nada nos interrumpa, donde nada te distraiga. Apaga la luz si querés, no sé, lo que te distraiga. Y ahí en lo secreto, que yo estoy, habla conmigo. Y esa situación que traigas a mí, verás en público la respuesta. Creo que es de sabios oír su palabra. Darle gracias a Dios por esto, porque hoy viene a abrirnos el entendimiento nuevamente, ¿verdad? Viene a traer luz en áreas en que estamos como oscurecidos, decía yo. ¿Y sabes qué? Hoy, con esta palabra, oíste la respuesta a tu clamor. Porque has estado clamando, como todos clamamos, pero hoy oíste la respuesta a tu clamor. Entonces, yo no sé lo que vivís, pero el Señor sí. Y sé que Él quiere llevarte a lo que tú necesitas saber. Tomar la decisión de encontrar ese lugar, ese momento del día, donde tengas esa cita, ¿no? Y podamos nutrir esa relación con Él y oírle.
porque el Señor nos quiere hablar. ¿Sí? Debemos ser limpiados. ¿Y sabes qué entendía? Te voy a contar, quizás hoy se hizo un poco extenso. Entendía que cuando más me ponía a limpiar la casa, porque encontré eso, estaba limpiando y encontré y ya empecé a correr esto y a correr lo otro, cuanto más iba limpiando, más cosas iba encontrando. 5 arañitas encontré, por decirlo así, otra tarántula, distintas partes. Me decía, pero Viviana, ¿qué tenía? Ellas son astutas para crecer, para desarrollarse, para alojarse, como te decía, que hay que desalojarlas. No hay alojamiento para todas esas cosas, tenemos que tener ese entendimiento, astutas, y crear el ámbito apropiado nosotros mismos para que se alojen. Y léase esto en el mundo espiritual, con entendimiento. Está en nosotros. Y cuanto más vayamos, quizás aparezcan más cosas, porque el Señor puede trabajar contigo y conmigo. Amén. Me hizo muy feliz, me llenó de gozo cuando en la adoración, que siempre las escoge Camila, estaba la adoración de lo secreto, porque le dije, Señor, si hoy Camila trae esta adoración, ni la hablé, estuvo en mi corazón. Y cuando ponemos las adoraciones, que no sabía yo cuáles eran, y veo en lo secreto, dije, aleluya, gloria a Dios, Señor, porque tú estás involucrado, tú estás en el asunto, tú estás en nuestro caminar, tú estás en lo que estamos haciendo. Tú estás, te estamos dando lugar a ti, porque a veces podemos, en lo cotidiano, como te decía, estar dejándolo a un costado. Por eso es necesario tener ese lugar de reunión, de encuentro, día a día, para que no se acumule lo de ayer ni lo de antes de ayer. Con palabras del diario vivir, el Señor nos hizo entender y explicar cómo hacía en otra hora Jesús, con parábolas, lo que pasa con nosotros cuando no somos cuidadosos. Viene el pulgón verde y se instala y se come la planta, se come el fruto y la seca. ¿Se entendió? Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Hoy es un día, Padre amado, en el cual no me canso de darte gracias, de glorificar tu nombre y de pedirte perdón, Señor. Perdón por el tiempo, Señor, en el cual hemos descuidado ese lugar íntimo, ese lugar de silencio, ese lugar apartado, ese lugar donde nos derramamos, Señor mío. Tú tomas nuestras cargas, las llevas y nos levantas, así como Agustín cuando me arrodillé en la adoración. Vino y me levantó, sola no podía. Así nosotros también necesitamos, Señor, ir a ti. Y es de esa manera, en lo secreto, para que la promesa que tú pones en tu palabra se cumpla. Venga la respuesta en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tratarnos, por tu infinita misericordia, Señor, porque hace tiempo quizás no tenemos esas reuniones íntimas, cada uno de nosotros contigo. No hemos buscado el tiempo y el lugar porque estamos muy ocupados o porque no lo tengo físicamente. Si queremos, Señor, y queremos, hoy te pedimos, Señor. Yo no puedo decirte nada, Señor. En lo personal te pido perdón porque me has dado, Señor mío, todo el tiempo. Me has dado el lugar y yo no lo supe aprovechar. Las distracciones, las preocupaciones. Es sencillo lo que el Señor nos pide. Seamos sabios. Seamos sabios. Prepara ese lugar como la tsunamita. Prepara ese lugar. Prepara el lugar. Amén. Te sorprenderá cuando el Señor empiece
a sacar de nosotros, que podamos nutrir esa relación con Él en ese lugar. Yo te doy gracias, Señor. Toda la gloria y la honra a ti. Bendigo la vida de este equipo, Señor mío, de trabajo, de servicio, que ha caminado en estos 3 años a la par, Señor mío, sin claudicar, sin soltar, Señor mío, el arado, mirando hacia adelante. Bendigo, Señor mío, la vida de Agustín y de Camila, que están, Señor mío, a disposición, al servicio de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas, que tú los llenes, Señor mío, de tu presencia, que puedan encontrar cada uno de ellos ese lugar, ese momento, Señor, un lugar que no es cualquiera, ese cuarto de guerra, ese cuarto de batalla, ese cuarto, Señor mío, donde somos instruidos con tu palabra, manual de vida. No que la dejemos abierta como cábala. Cuando dije cerrada, y cuando digo cerrada, es que no la abro, la leo y la hago mía. Gracias, Jesús, por cada palabra en ese sermón del monte. Gracias por las instrucciones para tener una vida conforme a ti, para ser seguidores de Cristo, cristianos como nos llamamos. Te pedimos perdón, Señor, y te damos gracias por tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén.